No esperes nada de nadie. Normalmente pensamos que como nosotros somos buenas personas y no le hacemos daño a nadie, entonces nadie nos hará daño a nosotros. Ahí es donde cometemos una grave equivocación, ya que no por ser buenos el mundo nos tratará igual. Hoy te invito a ser egoísta y pensar solo en ti, hacer el bien y no esperar nada de nadie para que te evites futuras decepciones. ¿Por qué no debemos esperar nada de nadie? Cuando reflexionamos sobre nuestras expectativas hacia los demás, podemos entender cómo éstas pueden convertirse en fuentes de frustración, sufrimiento y desilusión. El estoicismo, una filosofía que nos enseña a vivir en armonía con la naturaleza y centrarnos en lo que está bajo nuestro control, ofrece herramientas valiosas para liberarnos de estas cadenas invisibles. La trampa de las expectativas. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda: no busques que los eventos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá sin problemas. Las expectativas son, en esencia, un intento de controlar lo incontrolable. Cuando esperamos que alguien actúe de una manera específica o cumpla con nuestras necesidades, ponemos nuestra felicidad en manos de factores externos en donde no tenemos ningún tipo de control. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la conducta de los demás. Cuando alguien te haga algo malo, medita sobre lo que considera bueno o malo. Si lo entiendes, sentirás compasión y no sorpresa ni enojo. Pues, ¿cómo podrías enfadarte con alguien que ha tropezado con la verdad? Este enfoque nos invita a reconocer que las acciones de los demás son un reflejo de sus propias creencias, problemas o conflictos internos, y no algo que necesariamente debamos tomar como un ataque personal. Es cierto que casi siempre nos tratan mal por elección propia. En este punto, con más razón debes entender que algo le pasa al que te ataca. Sin embargo, no debemos crecer la llama añadiendo leña al fuego, pero tampoco dejarnos maltratar por el otro. Aquí debes pensar en ti y actuar de manera inteligente. Pregúntate, ¿qué es lo que más me conviene a mí? Muchas veces llegas a la conclusión de que es solo un mal día, y otras piensas que salir de la vida de la otra persona te traerá paz. Por ejemplo, imagina que un compañero de trabajo te habla de forma brusca o despectiva durante una reunión. Aunque es fácil sentirse ofendido, al reflexionar puedes considerar que tal vez está lidiando con algo que no tiene nada que ver contigo. Tal vez esté bajo presión por un plazo que no puede cumplir, enfrentando problemas personales o simplemente tiene una percepción diferente de lo que es apropiado en una conversación. Este análisis no justifica su comportamiento, pero te permite entender que su actitud proviene de su mundo interior, no del tuyo. Al observarlo desde esta perspectiva, puedes reemplazar el enojo por empatía, y en lugar de reaccionar impulsivamente, optar por responder con calma o incluso elegir no involucrarte emocionalmente. Aceptar esta visión no solo nos libera de cargar con el peso de las emociones negativas, sino que nos brinda la oportunidad de practicar la compasión y fortalecer nuestra paz interior. La ilusión del control sobre los demás. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esto incluye nuestras acciones, pensamientos y decisiones, mientras que las opiniones, emociones y comportamientos de los demás quedan fuera de nuestro alcance. Sócrates afirmó: el secreto de la felicidad no está en buscar más, sino en desarrollar la capacidad de disfrutar menos. Este principio nos invita a mirar hacia adentro y enfocarnos en cultivar nuestra mente y nuestras virtudes, en lugar de intentar cambiar o controlar a quienes nos rodean.
Reducir nuestras expectativas hacia los demás es un acto liberador. Al comprender que cada persona actúa según su propia naturaleza, valores y circunstancias, dejamos de gastar energía intentando moldearlos según nuestras expectativas. Cada individuo enfrenta desafíos, creencias y limitaciones que influyen en sus decisiones, muchas veces de maneras que no podemos comprender por completo. Pretender controlar sus elecciones o emociones no solo es inútil, sino que puede generar frustración y conflicto. Por ejemplo, al esperar que alguien reaccione de cierta manera ante nuestras acciones, corremos el riesgo de sentirnos decepcionados si su respuesta no cumple con nuestras expectativas. En cambio, al aceptar que su comportamiento no depende de nosotros, aprendemos a vivir con mayor serenidad. Este entendimiento nos permite no solo evitar el sufrimiento innecesario, sino también abordar nuestras relaciones con más empatía y respeto por la individualidad de los demás. Esta perspectiva nos lleva a redirigir nuestra energía hacia aquello que verdaderamente podemos cambiar, nuestras propias actitudes, emociones y acciones. A través de esta práctica, logramos un estado de paz interior y nos liberamos de la constante necesidad de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Al esperar menos de los demás, nos liberamos de la constante necesidad de validación externa. En palabras de Séneca, el hombre más poderoso es aquel que tiene poder sobre sí mismo. No podemos controlar si alguien nos ama, respeta o apoya, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. La autosuficiencia como clave de la libertad. Los estoicos promovían la autosuficiencia como un camino hacia la libertad interior. Epicteto nos advierte: si deseas ser invencible, no permitas que nada fuera de tu verdadero control te perturbe. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia emocional de factores externos, las opiniones de los demás, el reconocimiento, las posesiones materiales o incluso los resultados de nuestras acciones. Al soltar nuestras expectativas hacia los demás y hacia el mundo, cultivamos una fortaleza interna que nos hace menos vulnerables a la decepción y nos permite vivir con mayor serenidad. La autosuficiencia no implica aislarnos, desentendernos del mundo o desconfiar de las personas. Como bien escribe Marco Aurelio, ningún hombre es una isla. Todos estamos hechos para cooperar, como los pies, las manos, los párpados o los dientes superiores e inferiores. Actuar contra los demás es actuar contra la naturaleza. Este pensamiento subraya que la conexión y la colaboración son esenciales para nuestra existencia. Sin embargo, la clave radica en interactuar con los demás desde una posición de generosidad y desapego, sin atarnos a la expectativa de recibir algo a cambio. Cuando logramos esto, nuestras relaciones se vuelven más auténticas y enriquecedoras. Nos liberamos del miedo al rechazo, de la necesidad de aprobación constante o del resentimiento por no obtener lo que esperamos. Por ejemplo, ayudar a alguien sin esperar gratitud o recompensa no solo fortalece nuestro carácter, sino que también nos permite disfrutar del acto en sí, sin importar la reacción del otro. En esencia, la autosuficiencia estoica no significa autosuficiencia aislada, sino una confianza plena en nuestras capacidades para afrontar la vida desde nuestro centro interior. Al nutrir nuestra independencia emocional, aprendemos a valorar a los demás sin depender de ellos, y descubrimos que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. Ejemplo: la bondad incomprendida. Imaginemos a Ana, una mujer de corazón noble que dedica su vida a ayudar a los demás.
Ella cuida de sus vecinos mayores, colabora en obras de caridad y siempre está dispuesta a escuchar a quien lo necesite. Sin embargo, no todos aprecian sus esfuerzos. Algunos la critican, diciendo que busca atención. Otros, en lugar de agradecerle, se aprovechan de su bondad. Un día, un vecino al que Ana había ayudado muchas veces comenzó a hablar mal de ella, acusándola injustamente de interferir en su vida. Ana se sintió herida, preguntándose por qué alguien a quien había tratado con tanta generosidad le pagaría con ingratitud. Este tipo de situaciones muestran por qué no debemos esperar nada de nadie. Las acciones de Ana nacieron de su corazón, de su deseo genuino de hacer el bien. Si ella hubiera condicionado su felicidad al reconocimiento o al respeto de los demás, habría quedado atrapada en la frustración. Pero al entender que cada persona actúa según su propia naturaleza y que no podemos controlar sus reacciones, Ana pudo seguir adelante, centrándose en sus valores y no en las opiniones externas. Séneca nos recuerda: quien hace el bien a los demás debe hacerlo porque es su naturaleza, no porque espere recompensa. Este consejo es una guía para quienes desean vivir en paz, libres de las cadenas de las expectativas. Practicando el desapego. La práctica estoica de la premeditación del mal puede ser una herramienta poderosa para gestionar nuestras expectativas y encontrar paz ante las adversidades. Esta técnica consiste en anticipar, de manera racional, posibles contratiempos o comportamientos decepcionantes de los demás, no con una visión pesimista, sino como una forma de prepararnos emocionalmente para enfrentarlos con virtud. Por ejemplo, imagina que alguien en quien confías actúa de manera injusta o traiciona tu confianza. En lugar de dejarte consumir por el resentimiento, podrías reflexionar previamente sobre cómo responder de manera ética, mostrando templanza y comprensión en lugar de venganza o ira. Séneca nos ofrece una guía esencial cuando dice: afronta la vida con valentía y aprende a no depender de nada más que de ti mismo. El verdadero refugio es el de la mente. Este consejo nos invita a construir una fortaleza interior basada en nuestro razonamiento y en valores como la justicia, la templanza y el coraje. Al centrarnos en estos pilares internos, podemos enfrentar cualquier situación sin sentirnos atrapados por la necesidad de la aprobación, el reconocimiento o el buen comportamiento de los demás. Practicando el desapego, aprendemos a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Por ejemplo, si alguien no valora un esfuerzo que hicimos por ellos, podemos aceptar que la respuesta de esa persona no es algo que podamos controlar. Lo que sí está en nuestras manos es la intención con la que actuamos y nuestra disposición para mantener nuestra paz interior independientemente del resultado. El desapego no significa indiferencia o insensibilidad, sino una forma de amar y relacionarnos con el mundo sin poseerlo. Es vivir plenamente nuestras relaciones y compromisos, pero sin que nuestra felicidad dependa de los caprichos de las circunstancias externas. Como un navegante que sujeta con firmeza el timón durante una tormenta, el desapego nos permite avanzar con serenidad y claridad incluso en los momentos más difíciles. Este enfoque nos libera del sufrimiento innecesario y nos conecta con una versión más auténtica y resiliente de nosotros mismos. La gratitud como antídoto. Aunque el estoicismo nos enseña a no depender emocionalmente de los demás ni a esperar nada de ellos, esto no significa que debamos ignorar o minimizar las acciones positivas que recibimos. Por el contrario, practicar la gratitud es una manera de reforzar nuestra conexión con el presente y de cultivar una visión más optimista y enriquecedora de la vida.
Marco Aurelio lo expresa con claridad. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar y de amar. Estas palabras nos invitan a adoptar una actitud consciente y agradecida hacia la existencia, valorando tanto las pequeñas bendiciones cotidianas como los gestos amables de quienes nos rodean. La gratitud no solo implica reconocer las contribuciones de los demás, sino también reflexionar sobre cómo esas acciones enriquecen nuestra vida. Por ejemplo, si alguien nos ayuda en un momento difícil o simplemente nos dedica una palabra amable, practicar la gratitud significa detenernos a valorar ese gesto sin verlo como un derecho o una obligación. Este enfoque nos permite apreciar a las personas por lo que son y no por lo que esperamos que sean, lo que a su vez fortalece nuestras relaciones al eliminar el peso de las expectativas. Además, la gratitud tiene un impacto transformador en nuestra mente y emociones. Al centrar nuestra atención en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, reducimos sentimientos como el resentimiento, la envidia o la frustración. Por ejemplo, al enfrentarnos a un día desafiante, podemos encontrar consuelo al recordar las cosas por las que estamos agradecidos, como la oportunidad de aprender, la compañía de seres queridos o incluso la simple capacidad de intentarlo nuevamente. En el contexto estoico, la gratitud también está profundamente ligada a la humildad. Reconocer las contribuciones de los demás nos recuerda que no somos autosuficientes en todo y que, a pesar de nuestra fortaleza interior, el tejido de la vida se construye en cooperación con los demás. Apreciar estos vínculos desde una perspectiva desapegada y generosa nos permite vivir en mayor armonía, tanto con los demás como con nosotros mismos. En resumen, la gratitud, lejos de ser una dependencia emocional, se convierte en un antídoto contra el descontento y un camino hacia la verdadera plenitud. Al practicarla, aprendemos a valorar la vida tal como es y a construir una actitud resiliente y positiva frente a sus desafíos. El filósofo griego Epicuro, aunque no perteneciente a la corriente estoica, compartía una idea complementaria que resuena profundamente con los principios de esta filosofía: no arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que ahora tienes estuvo una vez entre las cosas que solo esperabas. Esta reflexión nos recuerda la importancia de vivir en el presente y apreciar lo que ya hemos alcanzado, en lugar de desgastarnos persiguiendo constantemente lo que creemos que nos falta. Conclusión. No esperar nada de nadie es una forma de liberarnos del sufrimiento autoimpuesto. Al adoptar esta mentalidad, nos volvemos más resilientes, independientes y en paz con nosotros mismos. Como dice Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Al soltar nuestras expectativas, abrazamos una vida guiada por la razón y la virtud, una vida donde nuestra felicidad depende únicamente de nosotros mismos. Recuerda que este camino no se trata de ser indiferente, sino de cultivar una relación saludable con el mundo que nos rodea, basada en la comprensión y la libertad interior. Espero que estas lecciones te ayuden a entender el por qué no debes esperar nada de nadie y que la relación que debes cuidar es la que tienes contigo mismo. Te deseo éxitos.